El día de hoy tenemos el webinar titulado La escritura como disrupción en la pandemia. La docente que nos presenta esta ponencia es la profesora Rosana Ricardes Frías. Ella es candidata a doctora en literatura en la Universidad de Chile. Es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Alberto Hurtado. Además, es máster en traducción literaria y edición crítica por la Universidad de Lyon, en Francia. Tiene una maestría en ciencia de la educación y es licenciada en lenguas modernas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Bienvenida, profesora Rosana. Te damos el pase para poder compartirnos esta excelente experiencia con las tecnologías en tanto la escritura como disrupción en la pandemia. Hecho, muy buenas tardes, gracias. Solo quiero confirmar que me escuchen. Sí, gracias. Y estoy mostrando la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, Perdón. efectivamente. Okay. Sí, se mira. Okay. Solo que bueno, está en modo no de presentación, Rosana. Sí, ponlo como presentación, Rosana, mejor. Ay, denme 2 Abajo, segundos. abajito. En la otra, en la siguiente, después Ahí del está. librito ahí. Listo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias a todos los que están aquí. Gracias por haberse sumado y por supuesto también gracias a los organizadores por la iniciativa y esta instancia. Sin más preámbulo, me gustaría iniciar y, bueno, les cuento, esta charla se llama La escritura como disrupción en la pandemia. De repente puede parecer raro que en una iniciativa de tecnología se incluya la escritura, ¿no? Pero justamente sin necesidad de reivindicar la escritura en sí, puse en marcha un ejercicio y ahora me parece importante compartirlo con ustedes porque funcionó. Entonces, voy a estar... no, en realidad la presentación no es gran cosa, es más un diálogo y les voy a contar. Voy a comenzar contándoles de manera general de qué se trata la experiencia dentro del contexto de mi materia o ramo en la universidad. Esto es muy importante porque algunas decisiones fueron tomadas a partir de esto, de que se trata de un ramo, un OFG, que es un optativo de formación general, y tiene ciertas características. Después detallaré el objetivo, los pormenores y el aprendizaje de cada actividad. Como verán, la experiencia consistió en llevar a cabo un diario de vida en la pandemia durante 16 semanas. El número fue arbitrario porque corresponde a las 16 semanas del semestre. Los alumnos debían escribir una entrada por semana hasta sumar las 16 semanas del semestre. De manera particular estoy familiarizada con este tipo de ejercicios y estimo que el mínimo indispensable para conocer más o menos el tipo de escritura de una persona, incluso por supuesto su personalidad, es 10 entradas. O sea, con 10 diarios, con 10 días, yo ya puedo saber más o menos qué tipo de escritura va desarrollando una persona. El caso es que para tener cierto material era mínimo, el mínimo indispensable era 10. Afortunadamente el semestre dura 16 semanas, entonces, bueno, ya tenía 16 entradas. Al final, esto se convirtió en un libro, lo van a ver después. Es una compilación de 16 entradas por 6 alumnos, es decir, 96 entradas en total. 96 bitácoras, digamos. El objetivo era llevar a cabo un cruce entre la experiencia individual y la colectiva de cara a la pandemia. Si bien era un diario de vida, y los alumnos escribirían lo que les fue sucediendo, debían partir de preguntas detonantes. No se trataba propiamente de responder estas preguntas, sino de reflexionar en torno a ellas para, digamos, ahuyentar el miedo a la página en blanco. Y sobre todo para que no fuera una egoteca o un muro de lamentaciones personales. Y esto lo voy a explicar más adelante.
La iniciativa surgió por la necesidad de los alumnos de poseer un espacio para manifestar inquietudes y preocupaciones durante la pandemia. Se los propuse como ejercicio y fue puesto en marcha durante el segundo semestre de 2020. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una experiencia de cómo se estaban comportando los alumnos, qué estaban viviendo el primer semestre, ¿no? Aquí el año en Sudamérica es de marzo a diciembre, a diferencia, por ejemplo, de México, ¿no? Y otros países de Centroamérica. Entonces, yo ya tenía la experiencia del primer semestre de 2020, ya sabía un poco los problemas a los que se estaban enfrentando los alumnos en sus casas, desde cosas de conexión, cosas personales, ¿no? Incluso si tenían o no tenían muertos ya. Entonces, con estas experiencias ya en mi cabeza, yo sabía por dónde ir abordando más o menos. Si bien, por supuesto, las condiciones de los alumnos siempre son distintas. No eran los mismos alumnos el primer que el segundo semestre, pero ya tenía una idea. Al programa de mi materia integré algunos ejemplos temáticos y charlas de especialistas para abrir la discusión de la pandemia en la clase, a fin de desbloquear a los alumnos, y este contenido va de la mano con el programa de mi ramo, de mi materia. Sin embargo, debo decir que el ejercicio era aparte, era una cuestión opcional. Tanto para el ejercicio como para la materia era fundamental que los alumnos tuvieran una perspectiva más panorámica de lo que sucedía en el mundo. O sea, sí, sabemos, era pandemia, pero me interesaba que no se quedaran tan focalizados en sus casas, en sus universidades, en sus países, teniendo en cuenta que la irrupción del virus era nuevo para todos, ¿no? Mi punto de partida era que entre más analizaran la situación de manera panorámica, los alumnos estarían un poco más, digamos, tranquilos o podrían controlar incluso cierto lenguaje y podrían hablar de ello enfocándose en cosas concretas. Vamos, no se trataba de ver el lado positivo del asunto, sino simplemente de ponerlo en perspectiva para ir desmenuzando e intentando entender un fenómeno desconocido. La dinámica consistió en agendar una entrevista por alumno cada 15 días, además de revisiones y retroalimentación cada 15 días también. Estos dos eventos, la revisión y la entrevista, tendrían lugar en momentos distintos. O sea, yo iba a ver a los alumnos 2 veces por cada entrada, pues. La organización de este ejercicio funciona de manera similar a los talleres de escritura puestos en marcha en centros de rehabilitación y hospitales. En esta ocasión, yo soy la titular de la materia, yo lo hice sola, pero si les interesa replicar el ejercicio, también lo pueden hacer con ayuda de un especialista en salud mental y es muy, muy útil. Los mayores desafíos para mí eran, primero, evitar convertir el diario en una egoteca. Y segundo, mantener el compromiso por parte de los alumnos. Debo decir que la idea del diario no es propiamente mía, ni es lo más novedoso del mundo, es una práctica bastante común en literatura, en tanto ejercicio de escritura. De hecho, digamos, mis puntos de inspiración son 3, o mis puntos de partida son 3. Primero, los talleres de escritura en centros de rehabilitación, como les mencionaba hace rato, cárceles, hospitales. Segundo, un libro llamado Diario de un mal año, de Coetzee, John Maxwell Coetzee. Y tercero, un ejercicio puesto en marcha por la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México con escritores. Les voy a contar de qué se trata esto. La revista convocó a escritores para redactar una entrada específica de un diario colectivo, de manera tal que cada semana tenía una nueva colaboración. Lo que yo vi durante el año en que la universidad puso en práctica esto, es que muchas de esas colaboraciones eran demasiado ególatras, o sea, no mostraban a los lectores, desde mi perspectiva, valga la redundancia, una perspectiva mayor del escritor frente a la pandemia, frente a lo que estábamos viviendo como colectivo. Digamos, era una entrada muy a modo. Entonces, si yo iba a poner en marcha el ejercicio,
lo iba a hacer de modo tal que les sirviera a los alumnos. Por supuesto, tampoco quería que se alejara de la reflexión de las clases, así que establecí 2 preguntas claves detonantes. Y las preguntas funcionaron. Debo decir que plantear la actividad es muy sencillo. La dinámica es hacer un diario de vida, ¿no? Pero la inversión de tiempo para su desarrollo es mucha. Es considerable porque implica desde corrección de ortografía, sintaxis, sabiendo también que hay que respetar la personalidad, el estilo, los regionalismos que forman parte de la identidad de los alumnos. Y esto era prioritario para mí. La dinámica fue planteada desde el día 1, durante la presentación del programa en el ítem evaluación, y los alumnos podían optar para la tercera evaluación entre una prueba, un examen o la escritura del diario. ¿Por qué fue opcional? Y aquí va toda la explicación de la dinámica de los OFG. Fue opcional porque para los alumnos, aunque sea más fácil a veces decir, bueno, voy a escribir un diario y ya con eso tengo pasada la materia, ¿no? En realidad implica un compromiso, una constancia, y en el contexto en que estábamos desarrollando el ejercicio era difícil mantenerse constante. Era casi una carrera de resistencia. Además, mi materia se llama Competencias Interculturales para Mejores Sociedades y es un optativo. Y se inserta en los optativos de formación general de la Alberto Hurtado, de la universidad. Como su nombre lo indica, son optativos. Por lo tanto, yo tenía que ser muy realista y estos optativos suelen ser materias que los chicos a veces descuidan o les dan menos prioridad que a las materias de su especialidad, que a los ramos de su especialidad. Y se comprende además en el contexto en que estábamos viviendo. Pero de nuevo a mí me interesaba desarrollar la actividad, hacer una conexión además entre lo que estábamos viviendo de manera personal con lo que estábamos viviendo de manera colectiva. Y ya en tercera instancia me interesaba que los alumnos también disfrutaran el ejercicio, incluso. El objetivo de la actividad era que pusieran en perspectiva eso que estábamos pasando todos y que forman parte de una comunidad. O sea, la conciencia de que formaban parte de una comunidad era muy importante. Y también que no nada más era un fenómeno al que ellos se estaban enfrentando como alumnos, sino yo también como profesora, el resto de los profesores, los directivos de los planteles incluso, ¿no? Esto era importante para justamente, si no ponerse en los zapatos de los demás, sí entender las distintas realidades que estábamos viviendo en esto. Empezaron 16 alumnos aceptaron el reto, pero poco a poco se fueron bajando algunos, o sea, desistieron algunos por 1000 cosas, todos hablaron conmigo, me dijeron de manera muy formal, ¿sabes qué? Ya no voy a poder continuar. Y al final, 9 alumnos terminaron el ejercicio. De estos 9 alumnos, para la edición final, de lo que van a ver en un momento que es un libro, solo participaron 6. ¿Por qué tenían la opción de decidir si participaban o no? Porque también en algunos casos contaban cosas personales y bueno, ya no querían simplemente que fuera de dominio público, ¿no? Los alumnos, y tuve la fortuna de contar con alumnos de México, de Argentina, de Perú también había, aunque la persona de Perú ya no se sumó a la edición final, y de Chile. Pensé desde el inicio en hacer una antología y me interesaba, aunque fuera primero de manera muy artesanal, casi un PDF, para que los alumnos pudieran observar también el fruto de su trabajo. O sea, que al final del semestre ellos pudieran ver, bueno, de algo sirvió, ¿no? Yo solo pensaba hacer una especie de folletín en un PDF, en un Illustrator, que es un programa donde se pueden hacer libros de manera muy artesanal para quien no es diseñador como yo. Pero al final la verdad es que mostré el PDF, el librito que yo había hecho a mis jefas. Les gustó tanto el proyecto que pusieron a un diseñador a que confeccionara realmente un libro. El título final quedó como Diario de un año extraordinario, voces y miradas desde el encierro. Y bueno,
se los presento formalmente. Lo van a ver un momento. El ejercicio, como les decía, o sea, se puede hacer de manera muy artesanal, no necesitan, como profesoras no necesitan un diseñador, como que el trabajo por supuesto va a embellecer el producto, pero no es necesario. De hecho, yo recomendaría que desde el día 1 aprovecharan las habilidades y los dones de sus estudiantes. Si hay alguien que hace fotografía, si hay alguien que hace ilustración, si hay alguien, hay de repente estudiantes que se dedican o están estudiando periodismo, si se dedican a la edición, eso suma mucho y les ayuda también a ellos y ellos no nada más se sienten útiles, sino se entusiasman y se involucran en el proyecto. En realidad es usar, aprovechar, digamos, las habilidades de los mismos estudiantes. Yo aproveché las lecturas que tenía ya programadas en mi programa normal de la materia, pero también a quien quiso, y aquí no todos, pero a quien quiso le fui dando lecturas donde ellos podían ver modelos de diarios, cómo los escritores han desarrollado esta práctica durante muchos años. Por ejemplo, Diario de un mal año de Coetzee no es propiamente una biografía, una autobiografía, porque tiene mucho de ficción, de autoficción, pero servía como modelo. No leyeron, por supuesto, todo el libro, sino yo les fui dando algunos fragmentos, ¿no? Son ejemplos, son opciones. Hay quien los tomó en cuenta, hay quien decidió no tomarlos en cuenta, simplemente. ¿Qué tecnología use? Y aquí es donde se inserta, obviamente, la charla en tecnologías. Bueno, tradicionalmente no pensamos en la pluma y el papel como tecnología, pero lo son. Por supuesto, tenemos el procesador de textos, que es la computadora. En realidad es eso. Les comentaba hace rato que sin afán de reivindicar la escritura, porque no lo necesita, es algo bastante asequible que podemos usar y a lo que todavía podemos sacarle provecho. Yo sé que en todas estas reuniones hemos visto cosas maravillosas que pueden hacer con la tecnología y nos han presentado desde pantallas, programas, pantallas virtuales, cómo mejorar las clases. Pero incluso para alguien que está iniciando y para alguien que tiene menos recursos tecnológicos o que es menos bueno para usar software, puede empezar con esto. Y es un ejercicio muy enriquecedor que además lleva a la reflexión del propio alumno, por supuesto. Como dije, las posibilidades están abiertas y podemos hacer uso de fotografía, ilustración. Y este año, por ejemplo, estoy usando podcast. Estoy haciendo un diario, pero ya a partir de audios, por ejemplo. Y los chicos también están entusiasmados, ¿no? Como aprendizaje, bueno, el profesor reconoce y aprovecha recursos al alcance. Insisto, si ya sabemos utilizar más recursos, se van incorporando. Pero si no, no es súper necesario contar con más aparatos o más equipo. Basta el procesador de textos y basta una plataforma para entrar en contacto con los alumnos, ya que las circunstancias nos orillaron a ello, ¿no? Insisto, hemos visto grandiosos ejemplos y me he quedado maravillada y también gracias a los organizadores por esta instancia, porque han abierto la posibilidad a que entremos a un campo desconocido, ¿no? Pero si esta entrada puede ser gradual, bueno, podemos empezar desde ya con otro tipo de ejercicios con los alumnos. El mismo profesor, me parece, lee y escucha a los alumnos a partir de otras plataformas y otras herramientas usualmente no contempladas. Por parte del alumno, creo que el aprendizaje es que logra definir conceptos y desarrolla un pensamiento propio que puede plasmar por escrito. Es decir, se replantea palabras, se replantea ideas que cree tener y las va, digamos, reconfigurando, ¿no? Hay unas que se le quedan más, otras que dice, bueno, esto ya no me sirve.
Es un ejercicio reflexivo, el diario es eso, es un ejercicio reflexivo que le ayuda y le queda. Y además, si bien trabaja de manera individual, también está consciente de cierta colectividad, que no está solo simplemente, ¿no? Al final, bueno, me parece que también como aprendizaje para ambos, tanto para el profesor como para el alumno, los dos desarrollan apertura a otras lecturas posibles. En tanto profesora, yo también me puedo quedar encerrada en la lectura del mundo que estoy teniendo. Esto me permitió conocer otras realidades, además del intercambio que tuve con los alumnos en la clase, pero también acercarme de otra forma a lo que ellos estaban viviendo. Y en el plano cognitivo, ya nosotros como docentes, pues nos encontramos en una fase múltiple de aplicación, análisis y evaluación de manera continua por parte de ambos actores, es decir, alumnos y profesores. De nuevo, ya para ir cerrando, bueno, es el replanteamiento de recursos a nuestro alcance. Hay también materias, hay disciplinas que se prestan más para el uso de ciertas tecnologías. Hay otras que podemos dar un pasito atrás y replantear lo que ya hemos venido usando desde hace mucho tiempo, pero encauzarlas a objetivos distintos. Y al final también la confianza en la experiencia del profesor y en el instinto que tiene, ¿no? De cómo se acerca a sus estudiantes o cómo se acerca simplemente a los otros. Les voy a mostrar aquí el trabajo, insisto, ya también es parte de un diseño, fue parte de conversaciones con el diseñador, un diseñador muy joven y brillante también. La fotografía, por ejemplo, es de un exalumno que también estuvo haciendo foto durante todo el año y este es el resultado. Lo que les comentaba del diseño, ¿no? Al final hubo 6 alumnos, como les mencionaba. Estos alumnos fueron muy ingeniosos. Una de ellas, hubo 2 mexicanas. Una de ellas decidió escribirle un día, en lugar de una entrada de diario normal, le escribió una carta a la pandemia. Y esa es lo que compartió un día, ¿no? Ella estuvo reflexionando muchísimo, me interesaba también esta reflexión desde otra latitud que yo no podía ver, ¿no? Ella estaba en México, yo estoy en Santiago de Chile. Empezó por reflexionar por ella misma, por su casa, por el miedo que sentía y fue una forma de canalizar esto. Esta es una chica chilena que se empezó a hacer preguntas existenciales también. Otro ejemplo, este es un chico, es un argentino. Él, bueno, tenía alumnos de 19 hasta 40 años, él es el mayor, y él desde Argentina también compartió cómo se sentía, cómo estaba viviendo él y su entorno. En un momento dado, él también expresa miedo, bueno, eso debo decirlo, todos en algún momento mencionan la palabra miedo, porque eran lo que estaban sintiendo, y no nada más en la primera entrada, sino poco a poco van definiendo incluso sus emociones, y esto fue algo muy importante, una de las cosas con las que me quedé. Este es el diseño, por ejemplo, del diario de Gustavo, que también había una cosa muy curiosa porque era el que menos escribía. Era súper concreto y bueno, el diseño se prestó a que fuera en un tipo celular, ¿no? Esta es una chica chilena, dice, el escenario se ha vuelto complejo. Y bueno, ustedes pueden leer esta entrada. Ella estudia ciencia política, me parece que era ciencia política, y constantemente estaba yendo a su disciplina y se cuestionaba y regresaba a su vida y a su manera personal de ver las cosas. Su abuelita falleció en los meses de la escritura y eso también lo llevó
al diario. Listo. Con eso termino. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Patricia, profesora Rosana, perdón. Damos el pase ahora para las preguntas. Bien, en esta parte de preguntas podemos abrir nuestro micrófono y hacerle la pregunta a la profesora Rosana para que nos comente un poco sobre la experiencia. Tenemos algunas manos levantadas. Vamos entonces con Carlos Núñez. Núñez, sí, muchas gracias, maestra. Un gusto, profesora Ricardes. En este intercambio epistolar, aparte de las veces virtual, ¿qué tan sensible se mostraron sus estudiantes para abrirse? Es decir, si yo hago mi diario, digo cosas que no converso con con mis amigos, con mi esposa, con mis hijas, por esta multitud de caras con las que uno empieza a desarrollarse, y más un escritor que empieza a buscar su estilo, buscar sus palabras, buscar sus narrativas, buscar sus puntos de mostrarse, que como bien dice usted, pues eso nos pegó a todos, pero no de la misma forma. ¿Qué tanto fue irse abriendo? ¿Sí notó usted un cambio entre las primeras entradas con las más dramáticas en esos momentos de que pues es que ya se enfermó mi papá, es que ya se contagió mi hermana, es que mi hija, es que hasta las últimas, como ya pasó la tormenta y ahora viene este análisis de, bueno, pues ahora sí esta catarsis me permite escribir con más libertad, con menos emoción, con más racionalidad? ¿Existió este fenómeno? ¿Sí lo logró percibir usted? Muchas gracias. Gracias. Sí, y de hecho no se acabó. A ver, es muy interesante porque las primeras entradas sí estaban, les comentaba que les di 2 preguntas, o el planteamiento inicial fue a partir de 2 preguntas, ¿no? Una de ellas era, ¿qué pasaría si esto hubiera sucedido en otro momento? Les comparto esto porque muchos estaban entrando a la universidad, o sea, era el segundo semestre de la universidad, conocían a sus compañeros solo de manera virtual, ¿no? Solo después de haber iniciado el semestre es que la universidad organizó un encuentro súper breve, ¿no? Estas preguntas fueron importantes para iniciar, para perderle el miedo a la página en blanco, pero sí se notaba que era como contestar la pregunta, como que les tomó tiempo agarrar el ejercicio. Otros hasta inventaban, y eso uno se va dando cuenta, ¿no? Les comentaba que ya tengo experiencia con otro tipo de escritura y con talleres, y uno se va dando cuenta, bueno, esto no es tan real, esto le gustó escribirlo, le gustaría que sucediera así. Obviamente yo nunca no los confrontaba, sino iba trabajando con ellos, iba tallereando, aunque me hubiera gustado hacerlo más, pero sí se notaba no nada más el manejo de las emociones, sino que salieran más emociones. De hecho, no era que controlaran esas emociones, sino que podían ya nombrarlas. O sea, esto del miedo, uy, tengo miedo por mi mamá, tengo miedo por mi papá, mi mamá es enfermera, una de las chicas tenía una mamá que era enfermera y tenía que estar saliendo y su papá era diabético, ¿no? Entonces era enfrentarse con eso. Lograron nombrar los fenómenos que estaban viviendo y fueron más empáticos también con las otras personas. Y eso se ve en los diarios. Sí se ve esta continuidad o este curso, este progreso, esta mudanza. Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias, maestra, Vamos a gracias. pasar con Ivonne. Vamos, Ivonne, adelante. Gracias, buenas tardes a todos, maestra Rosana. Qué interesante su proyecto, el hecho de tener un producto. A veces tenemos una muy buena experiencia de nuestra práctica docente, pero cuando es un producto como el que usted logró, la verdad, pues mis felicitaciones. Yo quisiera preguntarle primero, ¿cómo fue esta experiencia de la retroalimentación cuando
nos decía que tuvo como solo, eran 2 entrevistas cada 15 días, algo así entendí, y cómo lograr, recalco mucho que no se volviera algo ególatra, que no fuera, ya mencionó una parte, que no se fuera, incluso a invento. ¿Cómo controlar eso? Porque además creo que la escritura es un proceso que nos cuesta mucho trabajo escribir, y mucho más escribir lo que sentimos, ¿no? Entonces, quisiera yo saber cómo delineo esto. Gracias, Ivonne. A ver, la retroalimentación era muy difícil porque cada quien, insisto, era un OFG, es una materia optativa, entonces yo disponía mucho del tiempo que ellos tuvieran. Y en algunos casos solo tuve una entrevista, solo logré una entrevista. Y eran cosas rápidas y prácticas. Además de estos, digamos, estos encuentros, siempre había retroalimentación por escrito. O sea, yo tenía tiempo, la verdad, yo también tenía tiempo para hacerlo y para dedicarme. De hecho, para mí también fue un mismo proyecto personal, ¿no? Impliqué, estaban implicadas otras cosas en este proyecto, ¿no? Yo tenía tiempo, sé que hay, no sé, profesores que tienen hijos, no sabría cómo hacer esto sin tiempo. Me dedicaba a leerlos y a partir de esas lecturas les mandaba comentarios en archivos Word, o sea, todos los archivos iban en comentarios, y ya en las entrevistas era más bien para captar si en verdad eso era lo que había querido decir, si yo había captado lo que la persona estaba escribiendo y si podría decirlo de otra forma. Ya el alumno decidía, oye, ¿sabes qué? No quise decir eso, tú no entendiste. Hubo un caso que yo no había entendido. Y otro que creo que lo que quise decir no fue eso y se puede prestar a una mala interpretación. Lo voy a decir de otra forma. Y en esos cambios ellos ya reflexionaban. Y era esta cuestión de regresar al texto y ver si funcionaba y no funcionaba. Ahora, hay chicos que tienen un don para escribir eso de manera natural. Está Jennifer Ibaceta, es la alumna que les decía de Ciencia Política, una chica brillante, ¿no? Y a la primera, yo creo que corregí muy pocas cosas de sintaxis en sus textos, ¿no? Los pensaba mucho, pero también ella fue de las pocas que desde la primera entrada fue quizá un poco más sincera. Hubo menos trabajo con ella en ese sentido. Pero es una de las más entusiasmadas con que al final sea un libro, ¿no? Está muy entusiasmada y quedó contenta. Bueno, porque a ella pasó momentos muy difíciles también. No sé si contesté la pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. A mí me gustaría, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. También pueden abrir sus micrófonos. Adelante. Tenemos a Víctor y Verónica, creo. Sí, adelante, Víctor. Sí, buenas tardes, saludos desde Lima y felicitaciones por la experiencia. Me imagino que, bueno, alguien que trabaja textos tiene esta virtud de la síntesis, pero han sido 20 minutos y yo me imagino lo tremendamente intenso que ha sido el trabajo y lo que han podido descubrir y compartir. O sea, me he quedado con unas ganas tremendas y con también reparo, ¿no? De cómo entrar a todo eso que han trabajado. Dos cositas muy chiquitas nada más, me parece. En nuestra universidad tenemos un programa, como una especie de curso de materia que se llama tutoría. Y a mí me encantaría hacer una chiquitísima experiencia reproduciendo lo que usted ha hecho, porque me parece todo un ejercicio de reflexionar, de hacer examen, de todo lo que aspira a una universidad de inspiración ignaciana. Mi pregunta sería, si usted pudiera decidir, disponer, cómo continuar de la experiencia, ¿no? ¿Cómo imaginaría que hiciera usted que pudiera ser trabajada, reproducida, acogida en su universidad, ¿no? Si pudiera escoger las condiciones ideales para que siguiera el diálogo sobre lo que ha trabajado, ¿cómo lo haría? Ay, qué difícil. Diario, segunda parte puede ser. No, creo que se puede, bueno, un poco en broma,
creo que es un ejercicio que se puede extender durante mucho, pero creo que como los expertos en terapia, igual hay que poner un límite, ¿no? Cierto tiempo para retrabajar los mismos textos. O sea, se podría plantear 6 meses, un año. Me parece que podría ser maravilloso el ejercicio de un año, porque la introspección alcanzada ya durante tanto tiempo es mayor y va más profundo, pero igual hay un riesgo y que podemos encontrar muchas más cosas. Ahí sí sería maravilloso que se trabajara entre varias personas, o por lo menos no solo un profesor, sino alguien, lo voy a decir así, alguien experto en salud mental incluso. Un psicólogo puede ser, que este trabajo cayera en los hombros de 2 personas, con toda la secrecía, por supuesto, con la discreción del caso, porque justamente los alumnos están en formación y van experimentando cosas que van sumando y ellos al final, nosotros también ya como adultos, pero están en una etapa en la que están configurando su mundo, se están enfrentando a cosas y creo que eso les puede pegar también, o sea, les puede hasta doler. Entonces, si yo tuviera la oportunidad, sería maravilloso extender el ejercicio un año, pero que el ejercicio recayera o la responsabilidad sobre más personas. También por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y de ética, y para ayudar, porque al final creo que nos ayudó tanto a los alumnos como a mí a pasar el segundo semestre, a pasar estos tiempos. Insisto, hubo quien tuvo muertos, hubo quien no tuvo ningún muerto, ni se enfrentó, ni ningún enfermo en su casa, y estuvo bien, pero lo llevó a reflexionar sobre lo que sus compañeros estaban pasando, y no nada más en Chile, sino en otros lados, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces, hay otra pregunta también de Ada Sarceño. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, profesora, por compartirlo. Y ahorita que la escuchaba, le quiero compartir una experiencia que sucedió acá en El Salvador y fue con niños de primaria, de primero a sexto grado, pero fue un grupo de personas, justo como usted lo está indicando, que le pidieron a los niños que escribieran su vida con la pandemia. Pero como eran niños de zonas a las que se tiene muy difícil acceso, entonces por WhatsApp los maestros y el equipo les iban indicando que contaran como historia lo que iban viviendo y que tenía que ver con fallecimientos de personas cercanas. Pero llegó un momento en que había niños que decían que no podían escribirlo y se les pidió que hicieran videos pequeños de 1 o de 2 minutos contando, pero se les pedía que lo contaran como un cuento, como una historia para poder trasladarlo y no lo personalizaran. El asunto es que justo la pregunta que le hacía el profesor Víctor es la pregunta que yo me hago, porque en este equipo yo soy conocida de algunos de ellos y el trabajo fue súper intenso y le hablo de un grupo pequeño de niños. Pensarla a usted con todo ese grupo de jóvenes en la edad en que menciona, se me venía a la cabeza cómo hizo ese seguimiento, pero sobre todo cómo hacer cuando se abren esos espacios dolorosos que hay que cerrarlos para que la construcción fluya, porque ahorita que enseñaba el producto, pues es una obra de arte, que es producto lleno de emociones, de sentimientos. ¿Cómo fue ese proceso como para pensar uno, para trabajar eso con los estudiantes? ¿Ese cerrar esos momentitos críticos? ¿O usted no los percibió ya en los textos o no se vio en la necesidad de
de acercarse a los estudiantes después del escrito. Gracias, profesora. Tuve, digamos, fue un tiempo muy enriquecedor y tuve muchas bendiciones en ese momento, primero porque yo tenía tiempo. No pensé, de entrada no pensé que me fuera a ocupar tanto tiempo como me ocupó, porque además yo corregía, digo, ortografía, sintaxis, ¿no? Entonces ese era el primer cansancio que tenía. Y después ya meterme a esas emociones. Insisto, primero tenía tiempo, no fue tanta carga porque empezaron 16 estudiantes, luego fueron 9, luego fui con algunos más de manera más continua porque ellos mismos, de hecho ellos dan pauta. Si ellos tenían la opción de estas entrevistas. Si me decían que sí tal día y al final cancelaban, bueno, podía ser porque no podían, en efecto, o porque ellos decidían que no, cerraban esa puerta ellos mismos. La ventaja de que también no son niños es que ellos decidían hasta dónde me dejaban entrar, ¿no? Y hasta dónde querían igual explorar ciertas emociones. Por otro lado, tampoco fue tanto tiempo. O sea, fue un semestre, fueron 16 semanas, pero solo 16 entradas. Entonces, ellos, si bien no se censuraban de todo, decidían qué contar y qué borrar. Había textos incluso más largos y al final ellos decidieron hacerlos más cortos. No tuve, la verdad es que tampoco tuve esa necesidad de meterme mucho más porque ellos fueron regulando eso y tampoco fueron experiencias, digamos, traumáticas. Si bien, bueno, unos contaron sobre la muerte de algunos seres queridos, no hubo más cosas. O sea, hay casos donde uno se puede encontrar, no sé, abusos, mil cosas. Yo no tuve eso. De manera ingenua tampoco lo pensé antes. Lo pensé en el semestre y dije, uy, ¿en qué me metí? Ahora voy a gestionar, pero no salió nada de eso. Por eso digo que si lo van a hacer por un periodo más extendido, creo que sí debiera ser también con alguien como un experto en salud mental o si tienen en sus universidades un lugar donde se puedan canalizar estos casos, sería genial. Y creo que en las universidades de inspiración ignaciana hay lugares también. Y es necesario que nosotros los conozcamos para casos como estos, ¿no? Yo no me vi en la necesidad de eso y también porque ellos regulaban mucho lo que contaban y lo que no. Ahora, la experiencia de la muerte, por supuesto, es ya de sí, puede ser un trauma, pero se acabó el semestre, lo hablamos como de manera casi superficial y no hubo mayor necesidad. Con eso cerraría. Muchas gracias. Vamos entonces con la intervención de Joana. Adelante, Joana. Buenas tardes a todos y todas. Soy Joana Celedón de la Universidad Centroamericana UCA, Nicaragua. Y en primera instancia quiero felicitar a Rosana por su proyecto y también compartirles un poco de lo que realizo en escritura creativa en Nicaragua. Nosotros tenemos esta asignatura como electiva en la universidad y he tenido experiencias similares, pero en este sentido no solamente con diario, a través de diario, porque la escritura creativa tiene varios métodos creativos y entonces trabajamos diario, pastiche, carta amistosa y otros escritos, ¿verdad? Todos son escritos narrativos, pero sí me llamó la atención cuando Rosana mencionaba porque ellos se enfocaron en una temática, que es la temática de la pandemia. Y a los estudiantes yo le doy que elijan sobre qué quieren escribir, ¿verdad? Pero sí hay mucha incidencia de textos redactados con ese enfoque, con esto que estamos viviendo, ¿verdad? Y sobre todo también hay mucho dolor,
hay mucho duelo, ¿verdad? Por parte de los estudiantes, existe ese miedo. Tengo escritos muy similares a los que comentaba Rosana y son muy excelentes también, diagramados por los mismos estudiantes y excelentes escritos. En los diarios ellos comparten todas sus experiencias, en los pastiches también, en sus cartas. Les dije que trabajaran una carta para un familiar y de repente escribían hasta para un familiar que ha fallecido en tiempo de pandemia. Entonces, luego, como esa clase la imparto en semestre y también en intersemestral, a mí me gusta compartir a los próximos estudiantes lo que realizamos con los anteriores, pero con autorización. O sea, si usted me autoriza que lo publique, yo lo publico, si no me lo dejo para mí, porque son experiencias muy personales, muy vividas, ¿verdad? Entonces, algunos sí, ok, profe, encantado de compartirlo. Y ha sido muy bonito y pues yo desde el año pasado, que están escribiendo sobre ello, he estado compartiendo y se ha seguido esa tendencia de escribir sobre las vivencias en este periodo de pandemia. Entonces, bueno, quería compartirles un poquito sobre lo que hacemos acá en AUCA, Nicaragua, y pues también qué alegre que estamos en la misma línea, ¿verdad? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, lo que acaba de decir Joana es muy importante, como la elección del tema, eso también les puede ayudar muchísimo. Si ustedes lo delimitan, les ayuda porque constantemente les dicen, regresen al tema. Debo decir que, bueno, ya el diario como libro también es resultado de un trabajo conjunto con el diseñador, pero pues el proyecto tuvo acogida en mis jefas inmediatas, que están aquí, por cierto, Alina y Constanza. No sería el diario así, con ese diseño, no estaría así de lindo si no fuera también por ellas, porque tuvo acogida el proyecto. Alguien pudo haber dicho, ah, sí, qué bonito, hazlo en PDF y ya, ¿no? Y la cuestión de los permisos también es importante. Todo. De hecho, hubo un permiso que los chicos firmaron, ¿quieres o no quieres? Por eso 3 decidieron que no, porque ya era como compartir parte de sí. Pero todo tiene que estar, tiene que ser consensuado, ¿no? Porque también, incluso aunque sea parte ficción, es suyo y ellos tienen control sobre sus textos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Si no, yo quisiera preguntar sobre el tema de los podcasts. Ah, bueno, adelante, Constanza. Adelante. No, perdón, solo felicitar a Rosana por el trabajo con los estudiantes de parte de la Universidad Alberto Hurtado y en nombre de mi colega Lina, que está también aquí, y mío. Bueno, muchas felicitaciones y gracias a todos por conectarse también. Muchas gracias, Constanza, y gracias a Lina, que está por ahí. Bien, bueno, yo tenía la pregunta en función de lo de los podcasts. Como comentabas al principio, ¿verdad? Esto ha sido en una parte escrita y ahora has como migrado a otra modalidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido como la diferencia sustancial que has percibido, ¿verdad? Entre el texto escrito y el audio. O sea, ¿cómo lo vas llevando en función de uso de otras herramientas y también sobre el objetivo mismo de la actividad? Acaba de empezar el semestre aquí, tenemos unas pocas semanas. Tuve tiempo para pensar cómo iba a mudar el ejercicio porque tiene la escritura tiene ciertas reglas. Yo tampoco soy experta ni en audio, ni mucho menos. Hago guiones, pero es distinto. Todavía se están medio acoplando, a algunos les da un poco de vergüenza, tienen que modular la voz, o sea, hay recursos que tienen que usar que no usarían en la escritura, y esto también va a significar un reto, un desafío para mí también.
cómo yo, sin ser experta, voy a juzgar también la calidad de sus audios, por ejemplo, porque al final vamos a hacer también una especie de diario y qué criterios. Eso me pasa por aventarme así sin manejar del todo, ¿no? La experiencia es más inmediata en el sentido de ellos se sienten al mismo tiempo con mayor libertad a veces. Creen que es más fácil, pero se dan cuenta que no. Todavía no tengo productos como tal, pero con un grupo estoy intentando hacer eso, a ver cuántos terminan también, a ver cuántos deciden. Y con el otro inicié un ejercicio que se llama Instrucciones para sobrevivir a la pandemia. Y este está mucho más acotado. Ahí, por supuesto, estoy inspirada en un texto que se llama Instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Como verán, ninguna idea es nueva del todo. Y ellos, ya con un tono de humor, van redactando a alguien que no está en este mundo cómo sobrevivir a la pandemia, ¿no? Y esto ha sido más fácil porque está mucho más acotado. Entonces, a ver también cuántos terminan el proyecto y a ver cómo nos va al final del semestre. Bueno, si el semestre termina, ¿cuándo termina? Sería en febrero más o menos. No, noviembre, diciembre. Muy bien. Entonces vamos a hacer una revisión de cómo te va, que creo que sería sumamente interesante verlo. Aquí en la universidad recogimos también unas experiencias y hubo un grupo de docentes que hizo una conexión con docentes de Estados Unidos, de una universidad también jesuita, nada más que en Estados Unidos, e hicieron, lastimosamente no, la colega está en clases, no pudo conectar, pero hicieron justamente una escritura de historias no contadas de la pandemia. Entonces hicieron un video y realmente sí fue bien interesante leerles y verles, porque al final hicieron prácticamente un recurso audiovisual en el que los estudiantes van contando. Entonces creo que si se va expandiendo un poco estas modalidades, pues se pueden tener productos muy interesantes y que van a quedar, ¿verdad?, a disposición en 20 años que pasó en el tiempo de la pandemia. Así que muchas gracias. No sé si hay alguien más. Ana María, adelante. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar por el trabajo que están realizando y que seguramente se va a proyectar en futuro, y decirles que me parece que en toda manera, en este caso la escritura, las letras, pero también otras formas como las artes, la utilicemos los docentes para registrar esta época que nos va a asignar al mundo entero, para darles la palabra, para darles un espacio distinto a nuestros alumnos. En mi caso particular son adultos, porque es el profesorado universitario y es interdisciplinario, en los cuales he tenido muchos del ámbito de la salud, y tuve la oportunidad en el primer semestre de pandemia absoluta hacerles apenas una pequeña encuesta sobre cómo habían vivido, qué situaciones más difíciles habían pasado, cómo se les había modificado la vida familiar, la vida laboral, las implicancias de seguir cursando en esas situaciones. Y la verdad que no he logrado todavía hacer codificado, digamos, un poco el registro de esas respuestas, pero no hay una producción escrita todavía. Sin embargo, me parece que lo que salen de esas cuestiones, no me refiero solo a esta, a la personal, sino a todas las que se pueden ir haciendo, y son cosas realmente muy valiosas que atraviesan fundamentalmente a la persona entera, a la persona y sus circunstancias, a sus valores, a su vida entera, con todo lo que ha acaecido y lo que puede llegar a acaecer, y las huellas que estos tiempos están dejando en las personas. Creo que más que nunca tenemos que apelar a eso, ¿no? El trabajo conjunto, el trabajo con otros colegas, a permitirnos espacios de reflexión y de empoderamiento que nos ayuden a transitar, porque
tal vez todavía no estemos avisorando del todo las huellas que esta circunstancia está dejando en la humanidad, ¿no? Y bueno, y nosotros en este caso creo que nos agrega una tarea más, que es ser vínculo de sanación, de reparación, ayudar a no dañar más de lo que la pandemia ya de por sí daña, ¿no? Así que bueno, felicitar a Roxana y al equipo que seguramente la ha sostenido y la ha estimulado, y eso, animarme humildemente a todos a registrar de alguna manera, ¿no? De la manera que cada uno sepa y que pueda. Gracias por la tarde y por el espacio compartido. Gracias. Perdón, solo rapidísimo, Ana María, el tiempo también, como nosotros mismos estamos en las circunstancias, estamos embebidos en esto, también es difícil apartar tiempo, por eso hice hincapié tanto en que, bueno, yo tuve cierto tiempo y además nos tocaron las vacaciones aquí, ¿no? Enero, febrero, más o menos. Yo no tenía carga académica, entonces tenía cierto, pero también cuesta trabajo procesar todo eso. Corregir, porque es un proceso de pensamiento y estamos ahí trabajando, aunque estemos sentados, estamos trabajando la mente y también desgasta. Entonces, hay que estar como al 100 uno para poder también aventarse a ese trabajo. Así es, gracias. Muchas gracias, profesora Rosana. Le damos la palabra a Tatiana Valencia, nuestra coordinadora, para que nos dé las palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias y feliz tarde para todos, que no los había saludado. Bueno, me llena de satisfacción estos espacios porque veo cómo entre los mismos profesores se enriquecen con todo este conocimiento que estamos compartiendo. Y bueno, agradecerle inmensamente a Rosana por compartirnos hoy su experiencia con la escritura y esa pues maravillosa relato que nos ha entregado el día de hoy. Entonces, agradecerles a todos los profesores también que han participado y se han conectado, han separado este espacio para escuchar a nuestra profesora Rosana. Creo que estos espacios pues los hemos abierto para esto, para que podamos conocer esas experiencias que hay en las diferentes instituciones. Creemos que hay mucho por conocer, entonces pues no queremos desfallecer con estos espacios y antes más impulsarlos y pedirles a ustedes que nos ayuden a impulsar estos espacios. Saben que vamos a tener un webinar cada 15 días, entonces cada 2 semanas vamos a estar compartiendo con profesores, que los profesores con todo este esfuerzo que han tenido durante esta época y durante estos momentos tan críticos pues que han vivido nuestros profesores, han podido salir adelante con todo este ingenio que estamos viendo en estos webinars. Entonces, pues, de verdad que me encanta estar aquí escuchando a los profesores y cómo con ese compromiso han logrado que los estudiantes salgan adelante en ese medio pues tan complejo. Entonces, bueno, agradecerles a todos, impulsarlos a que nos sigan en el portal, que ya pues lo habíamos también difundido. No sé si nos ayuda Patricia o Marianela, que nos ayuden a compartirlo por el chat para que nos sigan allí. Allí vamos a seguir publicando las grabaciones de estos encuentros, la programación de los encuentros. También recuerden que tenemos en el sitio web la oferta de cursos para que ustedes se programen y puedan también participar de los cursos que están ofreciendo las diferentes universidades, porque el objetivo es que podamos crear una comunidad alrededor de esto de la enseñanza y el aprendizaje, poder unirnos para poder salir adelante. El llamado de todos los expertos es solidarizarnos con esta situación, y yo creo que esta es una de las formas de solidarizarnos y es compartir nuestro conocimiento, poder abrirnos con todo lo que sabemos y poder compartir todo esto
que estamos viendo durante todas estas sesiones. Y bueno, agradecerles a todos por la participación. Ya siendo las 6 en punto, entonces terminamos nuestra sesión del día de hoy y allí entonces les dejamos el sitio web para que nos visiten, el Instagram también, donde está la oferta de cursos para los profesores y para que estén muy pendientes y nos ayuden a difundir esta información entre sus colegas. Feliz tarde para todos y muchísimas gracias. No sé, Pati, adelante. Muchas gracias. Hemos dejado aquí los enlaces para que nos sigan en Instagram, ¿verdad? Ahí estamos publicando más rápidamente toda la promoción de las webinars y también de formación que está compartiendo las universidades de AUSJAL, que es gratuita y que podemos optar. Así que de verdad que damos gracias para Alina, que está ahí detrás también, que nos ha estado echando la mano, contactando a los profesores, bueno, a Rosana por su tiempo, y bueno, a cada uno y a cada una de ustedes por estar con nosotros. Así que agradecemos y nos encontramos dentro de 15 días. Únanse al Instagram y ahí está la página web y les vamos a enviar directamente también la pieza promocional para que nos ayuden a difundir con sus profesores. Que tengan una linda tarde.